Hoy vamos a ver dos partes. La primera vamos a hablar un poquito sobre los trabajos y en la segunda parte vamos a hablar sobre Apocalipsis 4. Bueno, vamos a entrar a Apocalipsis 4. Entonces, este primer tema vamos a hablar sobre cómo se presenta un trabajo escrito o un ensayo teológico. Les voy a mandar un libro que tiene 73 páginas que nos dieron en la materia anterior en la médula para que lo lean. Es cómo hacer un ensayo teológico. Porque los trabajos que hicieron, la verdad, les falta mucha profundidad bíblica a todos. No, o sea, todos tienen que trabajar esa parte. Entendemos que vamos en un proceso, pero no nos podemos conformar. Tenemos que crecer en la mente bíblica, la mente teológica, porque hay una diferencia entre un estudio, un ensayo normal, secular, a un ensayo teológico. Entonces vamos a ver de manera práctica para no enredarnos más en el concepto. Y también recalcar que el problema no es la teología o el estudio de Dios o el estudio de las Escrituras, que es lo mismo. El problema está en no escuchar las directrices atentamente. Tengo en un archivo donde tengo todo lo que tengo que decirle a cada uno en su momento de los trabajos, qué quedó mal, qué hicieron mal, qué no obedecieron. Muchos no hicieron caso, ese es el problema, no hicieron caso. Entonces hicieron los trabajos a su manera, como ustedes pensaron que debían hacerlo. Y eso pues obvio que si fuera posible se lo devolvería para que lo haga bien, pero para no detenerlos ahí, entonces la idea es corregir y en esta vez trabajar un poco más. Entonces vamos a hablar de tres cosas sencillas de ese tema. La primera es enfrentando una montaña llamada teología, esa es la primera. Entonces la teología es como una montaña que usted nunca ha escalado. Ahí empieza la situación. Usted está entrando en un mundo en el cual usted nunca había estado. Yo llevo ya casi 10 años en el proceso estudiando teología. Y aparte de eso había estudiado la Biblia pues muchos años, pero noto que si no nos damos cuenta que estamos frente a algo que no manejamos, no es nuestro fuerte o nuestro diario vivir, ese no es su fuerte, no es su diario vivir, usted no está dedicado a hacer teología todos los días, entonces por eso le cuesta cuando se enfrenta a esa montaña. Cuando comenzamos por ahí, entonces comenzamos bien. Recuerde, se está enfrentando a algo ¿qué? Nuevo. Va a encontrar una cantidad de cosas en ese ascender a esa montaña que lo van a desanimar, que va a decir, uy, pero si lo hice bien, fuera de eso la nota lo va a reventar, o sea, ¿sí? A veces la nota dice, uy, entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué es bueno empezar por ahí? Porque somos honestos, no hay nada mejor que ser honestos en el estudio. También nos ayuda a no tomarlo como algo ligero, algo sin compromiso o algo sin importancia, aparte de que es algo desconocido. Aparte de que es algo que no sabemos cómo se hace constantemente, se añade la falta de compromiso. Como dije en mi introducción, un ensayo de teología es una entidad compleja, multidisciplinaria, que requiere dialogar con textos antiguos y modernos. Recuerde que la teología consiste en preguntarle al texto y el texto le responde. La pregunta es si usted le ha hecho preguntas al texto o solo hizo una investigación y no le preguntó al texto cuando estaba haciendo su trabajo. Estamos hablando de 6.000 años de historia, porque todos los temas de la Biblia están relacionados a toda la historia de la Biblia. Los teólogos que maduran deben saber de 4 a 5 idiomas y nosotros sabemos apenas el español. Deben de estar informados de la historia. Si a usted no le gusta la historia, va a tener luchas para hacer un buen trabajo, porque le da pereza, ¿sí? Datos, cosas. Literatura, debe leer, debe entender las culturas de la Biblia, la cultura hebrea, la cultura de los griegos. Y lo más difícil es encontrar una idea la cual voy a desarrollar. Quédese con esta frase y le va a servir. Un ensayo es una idea que tengo que desarrollar. Una idea, ¿sí? Usted tiene una idea, va a hablar de la iglesia, ese es su tema, la iglesia. Va a hablar de los sellos, ese es su tema, los sellos. Entonces tiene que centrarse en esa idea principal que usted tomó. Si lo vemos
así como le acabo de hablar, que tiene que saber 5 idiomas, historia, literatura, todo eso, entonces estamos ¿qué? Perdidos. Por eso vamos a ir bajándolo. Porque hacer teología es algo que ocupa toda la vida. Cuando crees que sabes algo porque lo entiendes, te das cuenta que no lo aplicas y entonces preguntas qué pasó ahí. Cuando tú crees y entiendes algo y vas a plasmarlo en un trabajo y te das cuenta que es difícil, dice, yo lo entiendo, pero es difícil escribirlo, es difícil plasmarlo. Entonces tal vez ahí puedas reconocer, decir, no sé, pero necesito aprender. Al enfrentar la montaña debes saber por qué lo haces. Debes tomar en cuenta que vas a encontrar cosas que no conocen en esa montaña y que te van a servir primeramente a ti, pero también debe ser útil para otro. O sea, todo trabajo que usted haga debe pensar en que va a ser útil para quién, para usted, pero yo puedo un día decirle que un hermano suyo lea y evalúe su trabajo, cruzar los trabajos. Y yo preguntarle al hermano, ¿te edificaste? O sea, ¿qué aprendiste de ese trabajo que hizo el otro hermano? Eso sería bueno, ¿no? Que un hermano le revise el trabajo a otro, no que se lo revise, sino que lo lea y diga, me enseñó esto, me ayudó en esto. La mejor teología es la que conduce a la práctica. Si no conduce a la práctica, no se ha hecho teología. O sea, si usted hace teología y no conduce a la práctica, por ejemplo, que yo pueda pasar a alguien aquí ahorita y me diga cuál fue el último trabajo y lo pueda exponer sin tenerlo de pronto. Que diga, uy, ¿puedo exponer el trabajo que hice? O sea, puedo hablar de lo que hice porque realmente lo quiero aplicar. O sea, lo hice no para el pastor ni para la escuela, sino lo hice y le puse el interés que requería porque quiero aplicarlo en mi vida. No es la teología que hace con el fin de cuestionar la verdad. Si usted empieza, va a encontrar errores en la Biblia, está perdiendo su tiempo. O sea, muchos creen que van a encontrar la última revelación del desierto. No hay. A veces uno cree que hizo un ensayo perfecto y lo que pasa es que Dios tuvo misericordia, ¿sí? Pero uno tiene que ser consciente. Los ensayos y las tareas se hacen con el corazón para que el tiempo invertido valga la pena y no caigamos en pecado de negligencia, de autoengaño, sobre todo dejarlo para la última hora. Cada vez que tú has dejado tus trabajos para última hora, has pecado. ¿En qué pecas? En negligencia. Porque el Señor lo sabe que usted tiene todos 2 meses, 3 meses. Decían en esta última clase de teología, empiecen los trabajos esta semana. ¿Por qué? Porque lo tiene clarito el tema de la semana pasada. Y si yo arranco a leer los 2 libros o 3 libros que me dieron ya, seguro que lo logro consolidar rápido y lo envío mucho antes de la fecha que me están pidiendo. Entonces, no lo deje para última hora, recuerde, vaya trabajando. Yo ya les he explicado cómo se trabajan los libros. Vaya leyendo, vaya resumiendo. Vaya leyendo, vaya resumiendo. Cuando termine el libro, ya no tiene, uy, ahora cómo hago el trabajo. Pues le toca volver a leer el libro porque ya no se acuerda. Lea y vaya haciendo. Esa era la primera parte. La segunda, tú puedes hacerlo. Vamos a hablar por qué ustedes pueden hacer un ensayo teológico. La teología no es para genios, para intelectuales, para eruditos o mentes brillantes, no. Si usted tiene eso en su cabeza, hoy tiene que cambiar esa mentalidad. Aquellos que se creen más inteligentes que otros, tampoco. La teología solo tiene un fin, es que conocer a Dios. ¿Quién me dice qué significa la palabra teología? ¿Quién me da una definición de la palabra? No una definición de teología, sino de la palabra teología, ¿qué significa? Listo, ese es el estudio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dices que significa eso la palabra teología? Logos es palabra. Logos. Teos, Dios, logos, palabra. Entonces, el estudio de la palabra o el estudio de Dios y de su palabra. Entonces, cuando usted estudia a Dios y a su palabra, solo tiene un fin: conocer a Dios. No es más. Si usted lo hace por cumplir la tarea, no está conociendo a Dios.
Si usted lo hace por ser más inteligente o sacar una mejor nota que otros, no está conociendo a Dios. Esos son resultados o añadiduras de esa teología que se hizo bien. El conocimiento de teología verdadera solo tiene un origen: las Escrituras. Brota de las Escrituras. Todos los libros que usted consulte son buenos, aclaro, son necesarios, pero la mejor teología se hace ¿de dónde? De un texto que me da todo lo que necesito para mi trabajo. Brotan también de la comunión con Dios, porque usted puede leer, pero si usted no tiene comunión con Dios, su entendimiento es muy deficiente. Brota también del amor de Dios. Estoy diciéndolo de dónde brota una buena teología o un buen trabajo. Del amor por Dios. Quiero agradarte. Me gustaría aprender en este tema. Lo escogí porque me gusta, porque quiero investigar un poquito más sobre este tema, porque es que yo necesito aprender. También del deseo de aprender de Dios y de su historia y de los hombres que Él inspiró para escribir la Biblia. De ahí brota la teología. Esos recursos ya los tenemos. Usted no necesita ningún recurso que no tenga. Acompáñeme a Mateo 11:25. Mateo 11:25. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños, o sea, a mí. ¿Sí ve? Jesús está adorando al Padre y dice: te alabo. ¿Por qué? Porque todo lo que Él tenía escondido de los sabios, ¿sí ve? De los entendidos. Aquí no somos tan sabios y tan entendidos, pero Dios le plació revelárselo ¿a quién? A los niños cristianos, a los bebés que comienzan, a las personas que no tienen academia, o al que tiene academia pero necesita ubicarse y hacer las cosas como la Escritura dice. Es un verso hermoso porque nos da esperanza a aquellos que piensan que por su trasfondo académico o su trasfondo cultural o social no pueden hacer un buen ensayo teológico. Todos pueden hacer un buen trabajo donde brille el corazón más que la mente. Tiene que brillar el corazón. De pronto caiga una lágrima en el ensayo y lo adorna, o sea, ¿sí? Lo adornaría si cayese una lágrima en el ensayo preparándolo, diga: tuve que orar, o sea, tuve que parar porque Dios habló a mi corazón. Eso es un ensayo, eso es un trabajo con el corazón. Yo cuando hago los temas, eso me pasa siempre. Todos los días que preparo temas, siempre hay una parte donde tengo que parar, respirar y hacer una oración breve en mi mente, decirle: gracias porque eres tan bueno conmigo, no merezco esto que entiendo, pero tú me permites entenderlo y puedo seguir. De hecho, me siento mal cuando no oro, cuando me siento, a veces me pasa, me siento a estudiar y digo: uy, perdóname, Señor, perdona tanto orgullo en mi mente como para no orar, como para no depender de ti, entendiendo que todo lo que puedo entender, valga la redundancia, proviene de ti. Esto hace que sea más fácil para algunos y no tanto para otros. Para uno es fácil, algunos lo ven fácil, para otros no tanto, luchan. Pero cualquiera que sea el nivel en que tú te encuentres, existe una profunda igualdad entre los cristianos cuando se trata del conocimiento de Dios. No hay diferencia entre ustedes y yo cuando se trata del conocimiento de Dios, porque Dios le da a cada uno lo que Él quiere y lo que Él sabe que necesita y de acuerdo a lo que quiere hacer con esa vida. Entonces no podemos juzgar que a uno les da más y a otro le da menos. No, Él le da lo que cada uno necesita. Ese conocimiento es revelado y no descubierto. Revelado en el sentido en que ya está acá, iluminado en nuestros corazones, pero no es descubierto por nosotros. Usted no lo descubre, tiene que invertir tiempo, oración y dedicación para entenderlo. En este caso, el objeto de estudio es revelado, o sea, porque ya está acá, pero debe ser iluminado a nuestros corazones, no descubierto. Usted no va a descubrir algo
que ya está escrito por los apóstoles o los profetas. Solamente el Espíritu Santo le va a dar entendimiento de esa verdad que ya está escrita y ahora se la da a usted, pero a ellos les dio un entendimiento mucho mayor que el que nosotros podemos tener. En este caso, el objeto del estudio te conoce a ti más de lo que tú lo conoces a él. El objeto de estudio, ¿quién es? Dios. Él te conoce, entonces descansa. Estás estudiando a alguien que te conoce, no a alguien que no te conoce. No es alguien desconocido, no es un tema desconocido. Él dice, yo te conozco y yo te puedo dar lo que necesitas para ese tema, para que quede como debe quedar. Pero si usted lo está haciendo siempre en su academia, en su mente y en sus fuerzas, hace un buen trabajo, pero no profundiza en su corazón ese trabajo. Ese trabajo es una oportunidad para que usted crezca. Cada escuela, cada ensayo. ¿Por qué los maestros son buenos? ¿Quiere saber por qué hay hombres que son tan buenos para enseñar y por qué ellos impactan en sus enseñanzas? Porque ellos todo lo hacen con ese corazón. Porque le dedican, hacen un trabajo y resumen 20 años de su vida en una cartilla de 200 páginas, marca su corazón, dice, lo hacen con pasión, lo hacen y aprenden y están agradecidos porque aprendieron. No vas a estar solo en el ensayo, la mejor compañía va a estar allí. El que tiene el ensayo perfecto se lo va a ayudar a hacer a usted imperfecto, pero se lo va a ayudar a hacer. Los hombres que han transitado por el mismo camino, Jesús está contigo ahí, los profetas están ahí disponibles, los apóstoles, San Agustín, aunque no está en la Biblia, pero están ahí para indagar, Lutero, Calvino, que son los tres más grandes que se conocen en la historia de la teología. Esos son los tres teólogos más grandes. Han habido muchos, pero si usted habla de historia, siempre tiene que ir a mirar a San Agustín, qué decía él de la Trinidad, qué decía. Entonces es bueno, pero sobre todo la Biblia. Cuando ya haya mirado la Biblia, entonces indague otro poquito por fuera. El desafío es crecer en el conocimiento de Dios en estas clases de teología, porque nosotros no queremos tener una escuela bíblica solamente, sino que sea ¿qué? Teológica, que su mente se vaya transformando en una mente bíblica pero basada en teología. Es una invitación a poner atención a voces desconocidas que expresan verdades conocidas. Nosotros no conocemos el corazón de los autores, pero Dios conocía el corazón de los oyentes. ¿Quiénes somos? Nosotros somos los oyentes de esos autores. Puesto que el pensamiento teológico surge del evangelio cristiano, que es el mensaje central para todos los seres humanos y en todo lugar y en todo tiempo, la disciplina de la teología te tiene que llevar a aprender lo que el Espíritu Santo ha enseñado a los creyentes en lugares que uno apenas podría ubicar. Hay gente en todo lugar del mundo y Dios a veces usa en el lugar que usted menos se imagine, puede estar el mejor teólogo del mundo. No en la universidad, no en los seminarios, no en las facultades. Los mejores teólogos del mundo no están en esos lugares, ¿sí sabía? Tal vez pasen inadvertidos toda su vida, porque se trata de aquellos que pudieron aplicar la teología que aprendieron a sus vidas, en sus casas, en sus hogares, y el juicio va a ser así. El juicio no va a ser por conocimiento teológico. O sea, la teología bíblica de pronto no la van a evaluar, van a evaluar la teología práctica. ¿Cuánta teología de los 50,000 libros que leyó le quedó en su casa? ¿Cuánto aplicó en su corazón en el momento en que lo necesitaba? 3 frases que le sirven ahí para cerrar esa primera parte. Los temas de la teología tienen verdadera importancia, esa es una frase. Todos, cualquier tema es importante. Otra frase, el conocimiento de Dios no es dominio del inteligente. El conocimiento de Dios no es dominio del inteligente. Todos ustedes y yo somos inteligentes. Entonces no es dominio del inteligente, es dominio de Dios. Él le da al que Él quiere, pero Él mira el corazón y dice, de verdad esa persona quiere aprender. Mis oraciones cuando empecé la vida cristiana eran así. Yo solo quería una cosa y era conocer a Dios.
Yo no oraba porque me ayudara con una cantidad de problemas que tenía y que traía ese paquete grande del mundo. Siempre le decía, yo solo quiero conocerte, ayúdame a conocerte, enséñame a conocerte. Yo quiero conocer tu palabra, yo quiero entender tu palabra, yo quiero predicar tu palabra. Así fueron años. Nunca yo le decía otras cosas. Aunque estuviera reventado, siempre me llevaba allá a decirle, yo quiero conocerte. Y poco a poco el Señor fue trayendo luz y entendimiento. Aparte de eso, nunca lo terminamos de conocer, nunca. Pusieron un buen ejemplo en la médula y era que si tú empiezas a contar los números hoy, los números son infinitos. Si tú empiezas a contarlos hoy y los vas a contar durante toda la eternidad vas a tener un número más que contar, más. Y así es Dios. No nos va a alcanzar la eternidad, nunca lo vamos a conocer. Dice que no lo conoceremos ni siquiera en toda la eternidad. Y decir toda la eternidad pues no tiene fin. Eso es para que el cerebro como que se sacuda y diga, ¿qué es eso? O sea, ¿los números son infinitos? Dios es infinito. Él creó los números. ¿Cuándo lo vas a terminar de conocer? Nunca, porque lo infinito nunca termina. Comenzar a escribir teología es un desafío que se puede disfrutar. No es una carga el día de la fecha. La hora que llega para entregar los trabajos no puede ser una carga. Cerremos con el último punto. Entonces le he hablado de dos cosas, enfrentando una montaña llamada teología. Tú puedes hacerlo. Y lo tercero, definiendo la teología. Ahora sí vamos a dar una definición de la teología. Hay muchas. Cada vez que usted escuche un tema de teología va a escuchar una y otra, pero tienen que estar al menos ¿qué? Unidas, asociadas. Teología es el nombre que le damos a aquella actividad intelectual que busca expresar de manera inteligible y coherente la verdad acerca de Dios y su relación con el mundo a partir de las Escrituras, y está dirigida a nuestros contemporáneos. Ya se la repito, todos los hombres desde Adán hasta hoy han hecho teología. Hay un libro que dice que todos somos teólogos, todos, solo que tenemos una teología incorrecta, ¿sí? Pero todos aquí somos teólogos. ¿Por qué? Porque usted está en su buena intención, usted está tratando de interpretar a Dios, en su buena intención. Pero como no hace caso a lo que se le enseña, entonces su interpretación es inconsistente, la palabra para no decirle otro término, inconsistente, es decir, le falta. Pero en el fondo del corazón, todos los creyentes quisiéramos entender lo que otros han entendido, que han caminado y han visto tanto de Dios, pero todos somos teólogos. Usted lee la Biblia ya con una teología interna, usted viene con un prejuicio. Por ejemplo, uno escucha la interpretación de Génesis 3:1, la clásica es que la serpiente era un animal. Ya cuando uno estudia y se da cuenta que no, pero ¿por qué pensamos eso? Porque usted lo ha escuchado durante toda la vida en muchos medios. ¿Por qué creíamos en el rapto? Porque lo habíamos escuchado durante muchos años, que el rapto. Pero cuando estudio la escritura, mis prejuicios se acaban y las verdades empiezan a florecer poco a poco en mi mente, en mi corazón, y empiezo a convertirme en un teólogo sano. O sea, la teología, tenemos la teología del hombre, donde el texto casi que le obligamos a que diga lo que yo quiero, y ahí estamos atentando contra el texto. La teología verdadera es escuchar el texto. ¿Por qué la Biblia habla tanto de los oídos? ¿Por qué creen? Porque el Señor sabe que es una lucha en nosotros oír claramente la palabra. Nosotros oímos, algunas veces acertamos, otras veces no, pero entre menos contactos tenga con la Biblia, más difícil va a ser estudiar. A algunos se les dificulta estudiar, presentar trabajos, pasar las materias, porque no tienen contacto con la Biblia. Estoy hablando de personas que llevan más tiempo. Los nuevos es entendible, pero las personas que llevan más tiempo, una persona que tiene contacto con la Biblia tiene recurso, tiene en su corazón un recurso fuerte, la Biblia, y él se sienta y el Espíritu Santo puede ayudarle a decir,
dale por allí, ideas que vienen del Señor. Teología es el nombre que le damos a aquella actividad intelectual que busca expresar de manera inteligible y coherente la verdad acerca de Dios y su relación con el mundo a partir de las Escrituras. Y coherente la verdad acerca de Dios y su relación con el mundo a partir de las Escrituras. Y está dirigida a nuestros contemporáneos. La idea es que alguien encuentre de pronto un archivo de uno más adelante, que uno no esté y diga, interesante, aprendí algo. Y no que encuentre y diga, pero ¿quién escribió eso? O sea, ¿qué fue lo que escribió? O sea, esa persona no escribió nada que me edificara. Primero notemos, vamos a ver unas cositas acerca de esto, de la definición de la teología, 4 cositas que y terminamos ahí esta primera parte. Primero, notemos que se trata del uso de la razón sometida a la palabra de Dios. El uso de la razón sometida a la palabra de Dios. O sea, yo no puedo razonar la Biblia, entienda eso. Si la razono a la luz de la misma Biblia. Si la razono a la luz de la misma Escritura. Ahora en la clase le voy a explicar unos ejemplos de eso, de cómo la Biblia me conecta inmediatamente con los otros pasajes por el conocimiento que tengo de la Biblia. Si no lo tengo, no puedo entender el pasaje que estoy leyendo, no lo voy a entender. Al principio hay que hacer un esfuerzo de tiempo más largo y de poco entendimiento. Pero cuando voy volviéndome práctico en la teología, ya no necesito todo el tiempo estar abriendo allí, estar mirando allí, sino el Espíritu Santo lo conecta. Eso dijo Juan, pero Moisés dijo esto. Isaías dijo lo siguiente. Pero ¿cuántas veces has leído Isaías? ¿Una? Pues no sabes mucho de Isaías. ¿Has estudiado Isaías? No. Entonces, ¿cómo vas a saber qué dijo el profeta? ¿Cómo vas a saber qué tiempo era? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo conectas a Isaías con Juan en Apocalipsis? ¿Cómo conectas a Ezequiel con Juan? ¿Cómo conectas a Moisés con Juan? Todos están conectados. Pero como no leo la Biblia, ¿sí ve que no estoy hablando ni siquiera de estudiar? Solo la Biblia. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? No me responda, ¿sí? De acuerdo al tiempo que usted lleva en la iglesia. Si usted ha leído la Biblia 50 veces, apenas está empezando. De pronto está empezando a tener un entendimiento. Y no es exagerar. Si lee la Biblia al menos 2 veces al año, en 25 años ya ya tengo un entendimiento básico. Pero usted lo quiere mañana y lo quiere como a la manera de uno. Entonces, esto demanda estudiar. Por ejemplo, estudiar los libros. ¿Quién ha estudiado libros de la Biblia solo para saber de qué tratan? Lo básico. Autor, fecha, es lo que vemos, la ficha técnica. Pero no que el pastor dijo y que estudiamos en clase, sino que usted dice, me gustó lo que dice, por ejemplo, los salmos. ¿Cuál es la división? Y eso no tiene que ser una tarea, porque cuando usted vuelva a leer, va a entender. Y cuando usted lee libros entonces de autores de hoy en día o de la Reforma, usted entiende el lenguaje, se agrada, no se cansa. Este estuvo ladrilludo, ¿sí? Porque no tenemos conocimiento. Sí, Números, por ejemplo, Levítico. Ese uno quisiera saltárselo por allá hasta Samuel, que se pone interesante. Uno llega a Éxodo, súper. Éxodo es muy lindo. Pero Levítico, bueno, hasta Deuteronomio, ustedes dicen Deuteronomio ya vuelvo a entender. Pero esos dos, yo estoy seguro que muchos se los saltan. O los leen, pero abajo la fuerza, porque es que son pesados. Pero cuando tienes el plan de redención en la cabeza, tanta riqueza que hay en esos 2 libros. Y si llegas a la lista de crónicas, esa también es para saltarse, ¿sí? Esa es casi en inglés. Eso es casi en inglés para nosotros.
Digamos que lo segundo es que la teología cristiana es una forma de discurso que expresa la verdad. ¿Se ve de qué se trata? Expresa la verdad. Es una forma verbal porque utiliza palabras. El instrumento para la teología son palabras. Las palabras se tienen que volver imágenes e ideas. Cosa que cuando alguien lea, está viendo algo, no leyendo algo. Por eso los predicadores usan ilustraciones y tratan de llevar a la gente conectados a que no solo escuchen, sino que se imaginen cosas. Que se imaginen a Felipe analizando, que se imaginen al otro haciendo cuentas allá de los 200 panes. Dice, ¿cómo sería echando lápiz allá y preguntándole a Judas, ¿cuánto tenemos? 200 denarios. Es una idea, usted se imagina, pero si usted no lleva al oyente, aunque, estoy hablando de la palabra escrita, pero eso sucede en la predicación también. Cuando yo leo, tengo que transportarme a lo que el autor me quería decir, así sea un libro cristiano. Los mejores libros son los que me conectan, apenas lo leo, ya quiero seguir, quiero terminarlo. Ese es un buen libro, porque el autor tuvo la capacidad de llevarme a pensar. Me agradó, me gustó. Y hay muy buenos libros y muy buenos teólogos hoy en día para aprender. Tercero, la teología cristiana es una disciplina con una meta de estudio específico. Es una disciplina con un tema de estudio ¿qué? Específico. Dios y sus actos. ¿Cómo se relaciona Dios con el mundo, por ejemplo? El jardín del Edén en toda la Biblia. ¿Es que está en toda la Biblia? Sí, está en toda la Biblia, no está en Génesis. Es un patrón. La sangre de Jesús en toda la Biblia. ¿Se ve? Un estudio específico. Voy a hablar de Cristo, de su sangre, entonces me voy a centrar ¿en qué? En su sangre. Voy a hablar de los sellos, me voy a centrar en los sellos, no me voy a salir de ahí. ¿Sí? Voy a hablar de la iglesia. ¿Dónde debo comenzar a investigar sobre la iglesia? En Génesis, porque allí está el primer templo y allí está la primera iglesia. Y muchos arrancan en Pentecostés, perdieron 4000 años ya. Ya algunos arrancaron en Pentecostés, 4000 años de historia perdieron. Cuarto, la teología es evangélica, por lo tanto es evangelística. Por lo tanto es evangelística. Es decir, un escrito de teología siempre debe llegar al corazón de una persona y quizás convencerle de Dios, porque eso buscan los teólogos, ampliar un tema X y llegarle a la iglesia para que tenga un mayor entendimiento de ¿quién? De Dios. Toda teología va dirigida a los contemporáneos, acuérdese. No al pasado, porque el pasado ya no lee. Los que vamos a leer somos ahora o el futuro. Ya nadie lee. Entonces, uno de los propósitos finales de la teología es que el mundo escuche palabras que no ha escuchado porque son sacadas de la Biblia. ¿Listo? Palabras que no ha escuchado porque están en la Biblia y porque la gente no lee. Como no lee, pues no escucha nada de Dios. Paremos ahí 5 minutos y ahorita arrancamos el siguiente tema. ¿Alguien tiene preguntas sobre el tema, sobre este tema? ¿Preguntas? Espero que sus trabajos mejoren.